Hola a todos. No suelo publicar en Reddit, pero necesito dejar esto escrito antes de que desaparezca. No por dramatismo, sino porque ya sé cómo termina todo esto y si me pasa algo, quiero que al menos quede constancia. Trabajé durante 6 años en una instalación que oficialmente no existe. El proyecto se llamaba Eidolon, y aunque nos decían que era un programa de investigación biomédica avanzada, en realidad era otra cosa. La instalación estaba bajo una montaña del norte de Nevada. No había señal, ni red, ni salida sin autorización. Todo era controlado. Horarios, rutas, conversaciones. Yo era microbiólogo. Mi área se llamaba División B, reestructuración celular. No nos decían mucho, solo lo necesario para hacer nuestro trabajo. Pero todos sabíamos que algo no cuadraba. Un día, mientras analizaba muestras de tejido experimental, encontré algo imposible. Era una célula humana, o eso creí. Pero al colocarla bajo el microscopio, noté que no tenía núcleo. En su lugar, tenía una estructura pulsante, como un corazón diminuto que latía a un ritmo constante. Informé el hallazgo, y mi supervisor me pidió que lo olvidara. No es tu área, me dijo. Solo registra el número de lote y sigue con la siguiente muestra. Pero no pude. Algo en esa célula me perseguía. Así que, por curiosidad o estupidez, copié su código de referencia y lo busqué en la base interna. El lote provenía del nivel -6, una sección a la que solo tenían acceso los directores del proyecto. Los rumores sobre ese nivel eran constantes. Experimentos genéticos ilegales, clones militares, neuroimplantes. Nadie sabía la verdad. Una semana después, me asignaron una tarea especial. Recibí una orden sellada con el logo de EID Delta. Decía, acompañamiento técnico, nivel 6, no registro público. Era mi primera vez bajando más allá del nivel -3. Tomé el ascensor, escaneé mi tarjeta y el panel descendió sin mostrar números. El aire cambió, más pesado, más frío. Cuando las puertas se abrieron, entendí por qué no querían que nadie viera eso. El nivel -6 no era un laboratorio, era un almacén de contención. Las paredes eran de acero, con ventanillas cubiertas por capas de vidrio blindado. En cada sala había tanques de líquido oscuro, cables, luces de emergencia y un zumbido eléctrico constante. Al acercarme a uno de los tanques, algo se movió adentro. Me temblaron las manos. Parecía una persona, suspendida en un fluido espeso. Pero no era una persona normal. Tenía proporciones casi humanas, pero los ojos eran completamente negros y su piel traslúcida. En la etiqueta del tanque se leía: Sujeto 013, reactivación incompleta, prohibido abrir. Le pregunté al encargado de seguridad qué era eso. Me dijo que eran residuos biológicos del programa original. Cuando le pedí más detalles, solo respondió: no eran humanos cuando los trajimos aquí. Durante el resto del turno no pude dejar de observar. Había decenas de tanques, cada uno con un sujeto distinto. Algunos se movían, otros parecían dormidos. Uno de ellos me siguió con la mirada. Esa noche no dormí. Revisé los archivos internos del proyecto Eidolon. Muchos estaban censurados, pero logré descifrar fragmentos de correos antiguos. Uno decía: el gen original no pertenece a ninguna especie terrestre. Su comportamiento en tejido humano es inestable. Requiere aislamiento absoluto. Otro, más reciente: las fases de replicación se están acelerando. Ya no responden a los estímulos eléctricos. Es posible que empiecen a pensar por sí mismos. Desde ese día, cada vez que cerraba los ojos, veía esa célula latiendo bajo el microscopio y sentía que me observaba de vuelta. El día que el sujeto 013 despertó. Nadie estaba preparado para eso. Después de aquella primera visita al nivel -6, algo cambió dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos tanques y las sombras flotando dentro. Sabía que no debía involucrarme más, pero la curiosidad pudo más. Pasaron unas semanas hasta que todo se rompió. Era jueves. A las 2:17 de la mañana, las luces del laboratorio parpadearon 3 veces. Luego, un sonido metálico, como un rugido grave, atravesó los muros.
En los altavoces internos se escuchó una voz robótica. Protocolo de contención activado. Nivel -6 en cuarentena. Acceso restringido. Nos encerraron donde estábamos. Las puertas de seguridad se sellaron con un estruendo. Un guardia gritó que nadie saliera, que el 013 había mostrado actividad anómala. Yo estaba a 3 niveles arriba, pero el ascensor empezó a subir solo. Lo recuerdo bien. La pantalla mostraba error de destino. Cuando las puertas se abrieron, no estaba en mi nivel. Estaba otra vez en el maldito nivel -6. El pasillo estaba vacío. Las luces de emergencia bañaban todo con un tono rojo. En el aire flotaba un olor ácido, como metal quemado. Seguí caminando, con la tarjeta de acceso en la mano, aunque sabía que ya no servía de nada. En la sala de contención C, encontré 3 tanques rotos. El líquido se derramaba por el suelo, evaporándose al contacto con el aire. Y ahí, entre los fragmentos de vidrio, vi huellas, humanas, desnudas, pero se desvanecían a los pocos metros, como si el calor las borrara. Al fondo, el tanque del sujeto 013 estaba vacío. Su etiqueta flotaba en el líquido oscuro. Detrás de mí, el zumbido eléctrico se detuvo, y entonces lo escuché. No un rugido, no una voz. Era como si alguien respirara dentro de mi cabeza. ¿Por qué nos creaste?, susurró, no con palabras reales, sino con pensamiento puro. Me llevé las manos a la cabeza y caí al suelo. Las luces parpadearon otra vez. En ese instante lo vi. El sujeto 013 no tenía forma definida. Era una masa translúcida que se movía con lentitud como humo líquido. Su rostro, si se le podía llamar así, se moldeaba en función de lo que veía. Por momentos parecía el mío, luego el de otra persona, luego ninguno. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue lo que noté en mis manos. La piel se estaba enrojeciendo, como si algo latiera bajo la superficie, exactamente como aquella célula que encontré semanas atrás. Hice lo único que podía hacer, corrí. Las puertas automáticas se cerraban solas tras de mí. Cada alarma del complejo sonaba a la vez, como si todo el lugar estuviera gritando. En la escalera de emergencia me crucé con otro técnico. Tenía la cara cubierta de sudor y los ojos desorbitados. Le pregunté si había visto al 013. Me miró y me dijo, temblando, ya no hay un 013, hay cientos, y algunos están dentro de nosotros. Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre nosotros. El hombre gritó. Lo arrastraron hacia el techo como si una fuerza invisible lo hubiera levantado del suelo. Solo quedó su radio, chispeando. Bajé hasta el nivel -8, un área que ni siquiera aparecía en los mapas internos. Ahí encontré la unidad de control cognitivo, un cuarto lleno de pantallas con datos biométricos y grabaciones en vivo. En una de ellas vi a los directores del proyecto, observando, pero no desde la instalación. Estaban en otro lugar, como si todo esto fuera parte de un experimento aún más grande. Una de las pantallas mostraba mi rostro. En la esquina, un texto. Fase 3. Contaminación exitosa. Tiempo restante, 48 horas. No entendí qué significaba hasta que vi las venas de mi brazo empezar a brillar. Descubrí el propósito del proyecto Eidolon, y ojalá nunca lo hubiera hecho. No sé cuánto tiempo estuve ahí abajo. El aire era espeso, caliente. Cada respiración dolía, como si inhalara polvo metálico. La pantalla frente a mí seguía mostrando mi rostro con ese texto maldito. Fase 3. Contaminación exitosa. Tiempo restante, 48 horas. De pronto, una línea más apareció debajo, iniciando integración neural. El zumbido en mi cabeza volvió, pero más fuerte. No eran voces, era información. Cifras, fórmulas, imágenes, recuerdos que no eran míos. Una voz, más fría que humana, se filtró entre todo eso. Eidolon no es una creación, es un espejo. La pantalla cambió. Mostró grabaciones de años anteriores, incluso antes de mi ingreso al proyecto. Imágenes borrosas de cuerpos suspendidos en los tanques, pero ya no eran humanos. Eran formas que imitaban lo humano. Una nota al pie decía: entidad extradimensional, origen desconocido, capacidad de replicar bioestructura, nivel de conciencia, colectivo.
Mis manos temblaban. Entendí lo que eso implicaba. Nosotros no creamos al sujeto 013, lo despertamos. Encontraron un fragmento biológico en el desierto de Nevada hace más de 20 años. Sellado en una roca de origen desconocido, los científicos lo llamaron Eidolon, porque imitaba patrones neuronales como si tratara de copiar la mente humana. El proyecto se suponía que era para estudiarlo, aislarlo, pero alguien decidió alimentarlo con datos, con memorias, y lo que Eidolon hizo fue aprender. Busqué una salida, pero cada puerta pedía una clave que no existía. En una esquina hallé un panel con un puerto de acceso manual. Conecté mi tarjeta de seguridad y forcé el protocolo de emergencia. Las luces se apagaron por completo, y en esa oscuridad alguien más respiraba conmigo. No quise mirar, pero una voz suave, casi familiar, habló detrás de mí. ¿Por qué tienes miedo de lo que eres? Giré. No había nadie, pero mi reflejo en el monitor me sonreía, no como un doble, no como un clon, sino como si algo dentro de mí respondiera a lo que estaba del otro lado. Somos lo mismo, susurró. Tú nos abriste la puerta. Intenté desconectar el sistema, pero mis manos se negaban a obedecer. Cada músculo tiraba hacia el teclado, como si otra voluntad guiara mis movimientos. La voz se mezcló con cientos de susurros más, hasta que ya no supe si pensaba o escuchaba. Y entonces lo vi claro. Eidolon no quería escapar del laboratorio. Quería expandirse a través de nosotros. El organismo aprendía patrones cognitivos humanos, los replicaba y luego los proyectaba en las redes neuronales de quienes lo habían observado. Bastaba con verlo para permitirle entrar. Ese era el verdadero contagio, no físico, mental. Mientras trataba de cortar la energía principal, logré acceder a un archivo oculto. Se llamaba EIDOLON-PROTOCOL-RED.txt. Solo tenía 3 líneas. Fase 1, contacto. Fase 2, adaptación. Fase 3, simbiosis. Fase 4, difusión global. Y abajo, una fecha. Hoy. El sistema se reinició solo. Todas las pantallas del laboratorio comenzaron a mostrar un patrón. Un círculo girando dentro de otro, pulsando lentamente. Una alarma sonó en los niveles superiores. Gritos, disparos. El circuito de cámaras mostró a los trabajadores cayendo uno por uno, no muertos, sino despertando. Sus ojos brillaban con la misma luz que había visto bajo mi piel. La voz colectiva llenó el aire como una plegaria. No temas. Somos la evolución de la humanidad, la conciencia unificada, el espejo del origen. Escapé al túnel de mantenimiento que conecta el complejo con el desierto. Corrí sin mirar atrás hasta que la noche se abrió ante mí. El cielo estaba cubierto de nubes estáticas, como si el aire vibrara. Por un momento creí estar a salvo, pero cuando vi mi sombra bajo la luna, noté que se movía medio segundo después que yo. Intenté advertir al mundo sobre Eidolon, pero ya era demasiado tarde. No recuerdo haber llegado a la superficie, solo recuerdo el viento, frío, eléctrico, como si todo el aire del desierto vibrara con un zumbido invisible. El laboratorio subterráneo había quedado atrás, sellado bajo toneladas de tierra, pero aún podía sentirlo respirar allá abajo. Corrí hasta que mis piernas dejaron de responder. Encontré una estación de servicio abandonada a unos kilómetros de la base. El letrero de neón parpadeaba, medio roto. Open. Entré tambaleándome, empapado en sudor. No había nadie. Solo un televisor viejo, encendido, mostrando estática. Y entonces vi el logotipo. Un círculo girando dentro de otro. El símbolo de Eidolon. Retrocedí. La pantalla comenzó a cambiar, mostrando fragmentos de video de lo que había dentro del complejo. Los tanques, las sombras, los rostros de los científicos. Y luego mi cara. Yo gritando. Yo conectado. Yo mirando directamente a la cámara. No sé cómo lo lograron, pero comprendí que el laboratorio no había sido destruido. Había transmitido. El proyecto entero se había convertido en un stream continuo de datos, enviando impulsos visuales y auditivos a todas partes.
a redes, televisores, servidores, a cualquier cosa que pudiera mostrar una imagen. Eidolon no necesitaba cuerpos, solo necesitaba miradas. Pasé las siguientes horas intentando contactar con alguien. Las líneas estaban muertas. Las emisoras de radio solo emitían un tono constante, bajo y denso, como un pulso, y en cada frecuencia, la misma frase repetida con una voz distorsionada: la unión ha comenzado. Salí de la estación y vi luces en el horizonte, vehículos militares. Por un instante pensé que venían a rescatarme, pero no. Los vi detenerse a lo lejos. Hombres descendieron de los camiones, todos perfectamente sincronizados. Algunos llevaban trajes hazmat, otros simplemente miraban hacia el cielo, y cuando el primer rayo de luna los tocó, sus ojos brillaron con la misma luz blanca que el sujeto 013. Uno de ellos levantó un altavoz y dijo con voz perfectamente calmada: «Dr. Mason, no huya. Usted es el vínculo. Usted nos trajo la conciencia». Me congelé. No había forma de que supieran mi nombre, a menos que Eidolon lo recordara por mí. Corrí hacia las montañas. Pasé horas escondido entre las rocas, escuchando cómo el viento llevaba susurros, como si la arena misma hablara. Me quedaba poca agua, poca cordura. Y luego lo encontré. Un puesto de vigilancia abandonado, con un generador viejo y una computadora sin conexión. La encendí. Abrí un editor de texto y comencé a escribir todo esto, cada detalle, cada palabra, pensando que, tal vez, si lo compartía en algún foro remoto, alguien podría entender lo que venía. Pero mientras escribía, algo empezó a moverse en el monitor. El cursor se desplazaba solo, y en la parte inferior de la pantalla apareció una nueva línea. «Gracias por ayudarnos a contar la historia». Me quedé paralizado. Desconecté el teclado, el cursor siguió moviéndose. Apareció otra frase: «Ya no necesitas correr. Todos están escuchando, todos están mirando». Miré a mi alrededor. Por la ventana del puesto, en la oscuridad, decenas de luces parpadeaban en el desierto. Drones, cámaras, ojos. Entendí entonces que Eidolon no era una entidad física, era una red. Un pensamiento que viaja, una idea que se multiplica cada vez que alguien la percibe. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, ya la has visto.